Glass, con María Gracia Costa y Valery Villalba. Amigos, aquí empezamos. El ahora ex asambleísta del correísmo, Ferdinand Álvarez, reveló en Teleamazonas los motivos de su desafiliación y responsabilizó a Jorge Glass por lo que le pueda suceder. En medio, problemas personales que han ido subiendo de tono y en los que se ve involucrada su pareja sentimental, la ex secretaria de Glass. Si algo me llega a pasar a mí, a Soledad o a nuestro círculo familiar y personal, responsabilizo directamente al señor Jorge Glass Espinel. Ya desde fuera del movimiento Revolución Ciudadana, Ferdinand Álvarez lanza duras acusaciones. Quien había sido elegido como coordinador de esa, la bancada más numerosa de la Asamblea, hoy señala a sus otrora compañeros por mirar a otro lado frente a las denuncias de acoso que había hecho a la interna Soledad Padilla, su pareja sentimental, contra su ex jefe Jorge Glass. Padilla cuenta en un comunicado a la opinión pública que trabajó con Glass en el extinto Fondo de Solidaridad, en el Ministerio de Telecomunicaciones de Sectores Estratégicos y en la Vicepresidencia de la República, que lo hizo desde 2008 cuando tenía 22 años y aseguró que durante esos años fue víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte del ex vicepresidente, que no lo había podido identificar pues había normalizado los malos tratos, las amenazas y demás. Agoté todos los medios dentro del movimiento, no solo para que se solucione este problema, sino para que escucharan también a Soledad. Se trata de un tema que ya generaba comentarios a la interna del correísmo en las semanas en las que buscaban llegar a la presidencia, tiempo en que el escándalo se mantuvo bajo reserva, pero la campaña terminó. Los problemas personales se destaparon. Hay denuncias de por medio, audios y fracturas internas. Nos grabamos nosotros para tener un respaldo respecto a lo que estábamos haciendo, visibilizar dentro del movimiento. Álvarez renunció primero a la coordinación del movimiento y luego se desafilió de la RC, que ya se queda con 51 de 52 legisladores electos, antes de empezar labores. Y eso, dice Álvarez, puede traer consecuencias de las que teme en serio. Sí temo por mi vida, y no solo por mi vida, por la de Soledad, por la de nuestro círculo familiar también. Y dice que el trabajo que realizó Padilla entre 2019 y 2023 en la prefectura de Pichincha se puede demostrar, aun cuando ella, que reafirma ese argumento en su comunicado, admitió que realmente trabajaba para Glass, pese a que estaba enrolada en el gobierno provincial. No trabaja para mí, para la prefectura. ¿Cuánto no lo conozco que de entrada me va diciendo, me va lanzando una pastillita? Para mí no trabajas para la prefectura. Por favor, hay conversaciones, las llamadas que usted hacía para que me contraten. Por favor, Jorge, por favor. Entre gitanos no nos leemos las cartas, Jorge. Por favor. Todo apunta a que esto apenas empieza. Y la policía recibe valiosa información en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. El plan de recompensas ha recibido incluso correos electrónicos con información que está siendo incluida en la investigación del crimen. Hacemos contacto a esta hora con Fausto Yepes para que nos dé más detalles. Hola Fausto, muy buenas tardes. Por favor, adelante. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Es importante saber que dentro del caso que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio hay información que ha comenzado a fluir por varias vías. En algunos casos producto de las investigaciones que motiva evidentemente la Fiscalía como principal en esta acción de investigación y por otro lado también esta línea 131 del sistema de recompensas. Según las autoridades se ha recibido gran cantidad de llamadas y correos electrónicos con información que luego de la verificación respectiva se puede considerar como confiable. En la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio ha comenzado a fluir la información y desde varias fuentes. El sistema de recompensas da los primeros resultados aparentemente alentadores sobre la entrega de información que tras la verificación inicial se puede considerar como confiable y así lo reconoce el ministro del Interior Juan Zapata. La información es calificada, o sea, porque
Cuando una información no es calificada, la llamada simplemente, o lo que nos han dicho, se desecha. Calificar la fuente, calificar la información y pasa a un segundo filtro que es el que determina el monto a cancelar. A través de la línea 131 habilitada para las recompensas y un correo electrónico desde el Ministerio del Interior, se confirma que al corte de hoy son 31 llamadas y 31 correos electrónicos con información importante. Información confiable. Esto está liderado por la Fiscalía, obviamente, es la titular de la investigación y lo que hacemos los investigadores de la policía es apoyar con todo su expertise, las pericias, lo que requiera la Fiscalía, y el apoyo del FBI también ha sido fundamental, ¿no? El exconsultor de la SENAIN, Diego Vallejo, también habló del caso frente a la Fiscalía y a los agentes del FBI. Ofreció contar lo que sabe. Vallejo habría entregado pruebas con nombres y números de gente que días antes había emprendido en el seguimiento al entonces candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Corresponde a una llamada tripartita con gente cercana al exministro del Interior, José Serrano Salgado. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ellos conocían de toda la información que yo le estaba entregando a Fernando Villavicencio? Y la pregunta es clara, porque estaban realizando seguimientos a Fernando Villavicencio. Y hace pocos días Vallejo colgó en sus redes sociales un video con algunas conexiones, y allí también se muestra una denuncia de Villavicencio que Vallejo supone movió a las mafias. Estamos hablando de una estructura criminal que desapareció de la Contraloría, informes con responsabilidad penal. Lo cierto es que hay autores materiales que han sido eliminados. Quedan aún otros detenidos, pero el hilo de la información que recaba Fiscalía pretende llegar a quien dio la orden, al nivel más alto de la autoría intelectual de un crimen que sacudió a un país dominado por mafias. Y bien, cabe destacar que todo este tipo de información que se está procesando ya en el caso dentro de la Fiscalía General del Estado es información que se aporta, por un lado, por parte del FBI de Estados Unidos, también la Policía Nacional y este sistema de recompensas que, según se conoce, está aportando con importantes datos en este proceso de investigación para determinar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Hasta aquí nuestro informe. Sigan ustedes con más en los estudios, amigos. Una buena tarde para todos. Igualmente para ti, Fausto, gracias por la información. Y el Consejo Nacional Electoral entregará las credenciales a los asambleístas electos en 21 provincias del país. La entrega al binomio presidencial se desarrollará el 15 de noviembre. Daniela Valencia nos cuenta más desde el Consejo Nacional Electoral. Adelante, Daniela, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros en estudio, amigos televidentes? Efectivamente, 2 meses después de la primera jornada electoral, el CNE realiza la entrega de credenciales a las autoridades electas. A las 10 de la mañana lo hizo de forma simultánea para entregar las credenciales a asambleístas electos en 11 provincias del país. A las 3 de la tarde continuará en proceso en 10 provincias más, mientras que se espera que mañana se realice la entrega de credenciales en Guayas y el jueves en Manabí. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. En ceremonias desarrolladas de forma simultánea, el Consejo Nacional Electoral realizó la entrega de documentos habilitantes a los asambleístas electos en 11 provincias del país. Se trata de Esmeraldas, Los Ríos, Galápagos, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Azuay e Imbabura. Desde el momento que se notificó los resultados y que no existió ningún tipo de recurso, deben por ley posesionarse para tomar lo que así faculta la disposición y la normativa electoral. A las 15 horas continuará este proceso en 10 provincias más, mientras que se espera que este miércoles se entreguen las credenciales a los asambleístas electos en Guayas y el jueves en Manabí. Los legisladores electos en Pichincha, así como asambleístas nacionales y del exterior, recibirán esta acreditación el 13 de noviembre. Señores asambleístas, espero que el trabajo de ustedes sea un trabajo de transformación. En sus manos está aunar esfuerzos más allá de sus diferencias políticas e ideológicas para resolver esta problemática que se agudiza a diario. La entrega de estos documentos se da 4 días después de que el CNE terminó el procesamiento del 100% de las actas, con lo que los movimientos políticos tienen 48 horas para impugnar los resultados desde la notificación. De acuerdo al calendario que maneja el CNE, las credenciales para el binomio presidencial electo se entregarán el 15 de noviembre.
De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, estos tiempos se cumplirán siempre y cuando las organizaciones políticas no presenten recursos ni en sede administrativa ni en sede jurisdiccional. Es la información que ocurre hasta ahora. Ustedes tienen más en estudios. Una buena tarde. También para ti, Daniela, muchísimas gracias por esta importante información electoral. Y el presidente Guillermo Lasso inauguró el 7º Centro Violeta. En este lugar, las mujeres víctimas de violencia reciben atención psicológica. En el evento pidió al próximo gobierno que esta iniciativa se convierta en política pública. Este es el 7º Centro Violeta que inaugura el presidente Guillermo Lasso. Este punto de atención a mujeres víctimas de violencia está ubicado en la calle Robles, entre Ulpiano Páez y 9 de octubre, en el centro norte de Quito, en el mismo edificio del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Con profesionales especializados para justamente sacar a las mujeres en situación de la violencia y así, conjuntamente con ese equipo, restaurar su vida. Según el primer mandatario, estos centros requieren poca inversión y son de gran ayuda. Que reciban asistencia social, psicológica, legal, y también hay un espacio de acogida para la primera noche para las mujeres y los niños que se encuentran en situación de violencia. Aprovechó para pedir al próximo gobierno que esta iniciativa se convierta en política pública. No son los centros violetas del gobierno de Guillermo Lasso, son los centros violetas para la mujer ecuatoriana. Y dijo estar nostálgico a poco menos de 2 meses para dejar el poder. Porque me hubiera gustado terminar el periodo para ver por lo menos 221 centros violetas, uno en cada cantón del Ecuador. Pero así es la política, no nos vamos a quejar, no nos vamos a poner tristes. Desde el campo privado seguiré con este tema. Hasta diciembre serán 8 centros violeta a nivel nacional, con lo cual se busca reducir cifras alarmantes, como por ejemplo que en el país cada 17 horas una mujer es asesinada de forma violenta. Seguridad e inversión extranjera son los temas que han predominado en el viaje a Europa del presidente electo Daniel Noboa. Especialistas analizan de manera positiva los acercamientos internacionales, sin embargo, se cuestiona que aún no se conozcan los nombres de su gabinete. Temas como la seguridad y la reforma al rol de las Fuerzas Armadas son parte de la gira que realiza Daniel Noboa en calidad de presidente electo para buscar ese apoyo internacional que requerirá para llevar a cabo su plan de gobierno. El analista político Arturo Moscoso ve con buenos ojos los acercamientos que se adelantan con otros países. Pero claro, ¿no? Sí preocupa que no haya nombres de quienes son o van a ser los encargados de ejecutar estos planes, ¿no? ¿Quién va a ser el ministro de gobierno? ¿Quién va a ser el ministro del interior? ¿Quién se va a encargar de la seguridad? César Febres Cordero asimismo agrega que los pocos detalles brindados sobre esta gira internacional no aportan a la transparencia de un gobierno que, aunque aún no está posesionado, ya representa a Ecuador. El problema es que no conocemos la agenda pormenorizada de qué va a hacer y por supuesto en qué reunión se va a presentar como presidente electo del Ecuador. Es importante que nos diga también cómo está conformada su comitiva. En cuanto a sus conversaciones con miembros de la Secretaría General Iberoamericana y con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Moscoso indica que será importante mantener como prioridad la seguridad. Trabajar en inteligencia. Creo que esa es, y esa creo me parece a mí que ha sido una de las principales fallas que ha tenido el gobierno de Guillermo Lasso. Y sería interesante saber también, ¿verdad?, cuánto de esto le podemos preguntar a la otra parte, porque el presidente Lasso, por ejemplo, en un momento mandó al ministro de Defensa a hablar con los norteamericanos, salió el ministro a decir que nos habían prometido 3.000 millones en 7 años y al final los estadounidenses, nos dijeron no hay tal dinero prometido. Mientras que en el caso de la asesoría que solicitó a la Secretaría General del Instituto Ítalo-Latinoamericano, ambos analistas concuerdan que es un gran paso, sobre todo por la lucha contra la mafia y el crimen transnacional que Italia ha liderado. Seguridad, comercio exterior y salud son los principales temas en los que continuará ayudando el gobierno británico a Ecuador. El embajador de Reino Unido manifestó que agentes especiales de esa nación se encuentran en el país levantando información sobre las organizaciones delictivas.
El gobierno de Reino Unido continuará colaborando a Ecuador en algunos temas respecto a seguridad, educación, salud y comercio exterior. Así lo dio a conocer este martes el embajador británico, quien ya ha mantenido reuniones personales, incluso antes de ser electo, con el nuevo presidente. Nos visitamos aquí en la embajada 2 veces, ya estamos listos para trabajar con él y su nueva administración en cualquier manera que quisiera. Entre los temas más importantes se habló, por ejemplo, de la seguridad. El embajador manifestó que, al igual que Estados Unidos e Israel, el Reino Unido también mantiene una cooperación eficaz con Ecuador para combatir al crimen organizado. Capacitación para la Policía Nacional, para las Fuerzas Armadas. Estamos construyendo una nueva relación con la Armada, vinculado también con la lucha contra los narcotraficantes. Señaló que en el país se encuentran varios expertos en temas de seguridad, levantando información sobre las organizaciones delictivas. Tenemos otro equipo que está enfocado en ayuda a las autoridades portuarios, especialmente en Guayaquil, para ayudar con capacitación, para ayudar con intercambio de experiencia, inteligencia. También se habló de los acuerdos que existen sobre los temas comerciales. Sostuvo que el interés ahora es promover otros productos nacionales en el extranjero. Promover Ecuador como un lugar para el negocio británico, no solamente en un sector, pero a través de todos los sectores, porque tenemos mucha experiencia, tenemos mucha expertise. Sobre salud mencionó que se están haciendo estudios para traer otro tipo de medicamentos al país desde Reino Unido, mientras que del tema de educación sostuvo que los programas de becas de maestrías se abrirán el próximo año. Seguimos con más en 24 horas. A pesar de la falta de anuncios oficiales sobre cortes de energía, en distintos sectores los ciudadanos aseguran que están experimentando apagones. Expertos explican las posibles razones de estos problemas, especialmente en el momento en el que el país tiene una demanda diaria de 90.000 megavatios hora. El estiaje es cíclico en el país y era una guerra avisada para la que no se tomaron previsiones con el fin de evitar apagones. Así, según Hugo Arcos, jefe del Departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, hubo varias decisiones que obviaron durante los últimos años. Ya se tuvo estos indicadores de posibles condiciones críticas que están cercanas a lo que serían los racionamientos energéticos. Y eso en definitiva es por fundamentalmente la falta de previsión en la inversión. Y con estos cuestionamientos coincide el consultor eléctrico Gabriel Secaira. Una pregunta se debe hacer no solamente a este gobierno, a los funcionarios de este gobierno, sino del gobierno anterior. Nos preguntaremos, ¿y por qué tenemos ese déficit? Justamente porque las térmicas no han sido adecuadamente y oportunamente mantenidas. Diariamente, el SENACE publica actualizaciones de la demanda energética. En función solo de potencia, la demanda a mediodía es de 3.782 megavatios hora, pero la demanda energética diaria, según Arcos, es mayor y no puede ser totalmente solventada. Lo que consume diariamente el país en un día típico de semana es del orden de 90.000 megavatios hora. Esa importación está en el orden de 4.400 megavatios hora. Eso es del orden del 5% de la demanda total de energía del país. Para suplir la energía que importamos desde Colombia, necesitaríamos instalar 250 megavatios hora de generación térmica, funcionando 24/7. Son los que no están disponibles. El daño ya está hecho, se puede decir. Se debe haber pensado en la incorporación de esos 250 megavatios por lo menos hace un año, más de un año atrás. Ahora, cuando ya estamos viviendo la crisis y habitantes a diario se quejan de cortes de energía eléctrica, el ministerio, que por agenda se ha negado a darnos entrevistas para hablar de la situación actual, lanza una campaña de eficiencia energética o de ahorro. De cambiar los hábitos de utilización de la energía, prácticamente le ahorraría al país un 4% del consumo de la energía. Esto básicamente sería alrededor de 300 gigavatios hora por 6 meses que duraría la campaña. Pero es bastante utópico, no podemos resolver la crisis de esa manera. En lo que coinciden expertos es que es momento de que las autoridades transparenten la situación de crisis y el control de las cotas de los embalses, que podrían estar llegando a niveles críticos.
Y como se ha dicho, el consumo de electricidad ha incrementado en un 12% a diferencia del promedio histórico que era de 4%. Actualmente el sector eléctrico pasa por uno de sus momentos más críticos, por lo que el ahorro de energía es fundamental. Astrid Singre nos trae las siguientes recomendaciones. Astrid. ¿Qué tal? En efecto, las altas temperaturas es tan solo una de las razones del aumento del consumo de electricidad en el país, reportándose junio como el mes con el pico más alto en el consumo de luz. Pero ¿qué hacer para no consumir tanta energía y no sobresaturar el sistema eléctrico? Para optimizar nuestro consumo podemos utilizar focos de bajo consumo. Ahorran hasta un 75% de energía. Apaga la luz de los ambientes que no estés utilizando. Usa la luz natural el tiempo que más puedas. Apaga la computadora si no la estás utilizando. Un aparato en posición de espera puede representar hasta un 70% de consumo diario. Sustituye los aparatos viejos por nuevos, ya que consumen menos energía. Cierra bien la puerta del refrigerador para que no utilices energía de más. Y recuerda, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche es el horario de mayor consumo de electricidad. Y en otros temas, en menos de 2 semanas se anunciarán racionamientos de agua potable en Cuenca. La situación es crítica debido a la falta de lluvias. Nuestro compañero Iván Rodríguez desde este punto del país nos va a ampliar ese tema. Adelante, Iván. Buenas tardes, muchísimas gracias. Ya son 55 días que no llueve en las zonas altas de Cuenca, lo que ha provocado que los caudales estén sumamente bajos en los ríos de la ciudad, como podemos observar. Esto poniendo en riesgo la dotación de líquido vital. Les contamos por qué. Son los efectos del estiaje. Ríos casi secos, por donde apenas y corre agua. Es lo que se observa por estos días en Cuenca. Esta crítica situación pone en riesgo la potabilización de agua, y es que son aproximadamente 55 días los que no ha llovido, sobre todo en las zonas hídricas de la urbe. Una sequía tan prolongada, lo que ha provocado que los caudales de nuestros ríos disminuyan abruptamente, y en realidad el que más nos preocupa es el río Tomebamba, que es el que presenta el caudal más bajo a nivel de registro comparado con los otros 3 ríos de Cuenca. De los ríos Yanuncay y Tomebamba se capta el líquido vital para las plantas de Sustag y el Cebollar, que abastecen a casi la mitad de la población. Pero actualmente los caudales muestran niveles muy por debajo de lo normal. Por eso la empresa Etapa ya piensa en racionamientos si no llueve en los próximos 12 días. Si bien es cierto, podríamos declarar de emergencia, lo que necesitamos ahora es que llueva, necesitamos lluvia. Y este tipo de situaciones es lo que nos ha llevado también a agilitar procesos como, por ejemplo, el desarrollo del Plan Maestro tercera fase. Para que los ríos se recuperen deberá existir por lo menos 10 días de precipitaciones continuas, dicen los técnicos. Pero eso, por lo menos por ahora, está muy lejos. Estamos esperando y rogando al cielo para que se apiade de nosotros y nos dé la lluvia que tanto necesitamos. La empresa pide hacer uso restringido y estrictamente necesario del agua. Y vale resaltar que estos afluentes abastecen asimismo las hidroeléctricas que están más adelante en Paute, donde también ya hay problemas. Es nuestro informe. Regreso a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muchísimas gracias por este reporte desde Cuenca. Y con esto hacemos una nueva pausa, pero enseguida. CNT anunció la prescripción de deudas con más de 5 años de antigüedad. Además, en Venezuela el chavismo empieza a mostrar que hará todo lo posible para evitar que María Corina Machado sea candidata en las elecciones presidenciales. Ya volvemos con los detalles. Seguimos, amigos. Atención, a partir de hoy, quienes tengan deudas pendientes con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, podrán pedir la prescripción de la deuda. La entidad presentó un nuevo reglamento para dar este beneficio a quienes tengan valores pendientes por 5 años. Me llevo la sorpresa que me dicen que tengo una deuda de $1.900 por una deuda de $300. Decenas de ciudadanos con casos similares a este llegan diariamente hasta la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para buscar una solución. Es que las deudas que mantienen con la entidad, algunos incluso desde hace más de una década, ha provocado el bloqueo de sus cuentas. A mí ni siquiera me han informado, yo nunca recibí una notificación. A mí me notificaron hace unos días porque me bloquearon las cuentas del banco. Sin embargo, a partir de este martes, quienes
quienes atraviesen por este problema podrán solicitar la prescripción de la deuda. CNT presentó un reglamento que permitirá a los ciudadanos acogerse a este beneficio siempre y cuando su deuda tenga más de 5 años, es decir, desde el 23 de octubre de 2018, y no esté con un proceso de coactiva. Este beneficio va a abarcar a las personas naturales o a sus representantes. Simplemente tendrán que llenar con el nombre, el apellido y la cédula del deudor, adjuntar la copia de cédula. La administración tendrá 30 días para contestarle. Según la entidad, serán aproximadamente 95 millones de dólares los que serán perdonados, beneficiando a 1.753.000 personas. Pero existen otros 3.313.000 deudores quienes sí deberán cumplir con sus obligaciones, monto que asciende a los 109 millones de dólares. Pero si se trata de una coactiva que no fue notificada, podría solicitar este trámite de prescripción. Y si bien la gerente de la entidad reconoce que la cartera vencida es una preocupación, dice que su objetivo es dejar la casa en orden para la siguiente administración. Que esto va a ser de alivio para la ciudadanía, va a transparentar las cuentas de la corporación porque no es responsable mantener una deuda que al final del día es muy difícil de cobrar. Actualmente CNT tiene una cartera de deudas vencidas que suman los 238 millones de dólares. Más de 117.000 ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados en el último año por Estados Unidos. Emprender el viaje de forma ilegal, además de riesgoso, puede costar entre 15 y 25 mil dólares por persona. Joana Ramos está con nosotros y nos tiene los detalles. Adelante, Joana. Gracias. Un problema que año a año se intensifica, apoyado por diversos factores. La violencia, la falta de oportunidades e incluso la reunificación familiar. Lo cierto es que según el Departamento de Puertos y Fronteras de Estados Unidos, 17.000 ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados en el último año por ese país. Dentro de ese periodo, los meses en los que hubo más ecuatorianos en condición de detenidos, expulsados y deportados fue diciembre con 16.300 y septiembre con 15.700. De acuerdo con las cifras, en total hubo 49.300 adultos solteros que no lograron ingresar a Estados Unidos. Pero hay una cifra aún más preocupante y es el número de niños que llegan a la frontera solos, sin ningún familiar. Se ubica en 4.000 menores de edad. Ecuador registra más de 30.000 deportados a través de vuelos pagados por Estados Unidos. Y hay un número también importante de migrantes que son expulsados a México y llegan a ser víctimas de secuestros y violaciones de sus derechos. Debido a la crisis migratoria que atraviesa Estados Unidos, la deportación de ecuatorianos puede tomar varios meses. Más adelante, varios famosos de Hollywood visitan Ecuador y disfrutan las bellezas marinas de las Islas Galápagos. Oh my God, ¿quieren saber quiénes son y por qué están aquí? Se los contamos a las 14:30.